3, 2, 1. Empezamos, perrillo. ¿Cómo andas? Al No me 100, al pongo 100, ¿y tú qué el pinche plan? cronómetro. No, todo da, nada más que pongo el cronómetro porque tú nunca me avisas cómo vamos, si vamos, cuánto tiempo llevamos y demás, para no pasarme. ¿Qué onda? Tirando rollo este vato. Ah, mira, se volvieron a ver Y las líneas. chingue su madre, Ah, como mira, quiera ahí se ya no se ve. ven, güey. Como quiera al final la mayoría de la raza nos escucha, no nos ve. Bueno, Y pues si, sí. y si les ve, les vale cacahuate. La verdad. Bueno, el tema de hoy es elegido por ti, Por pero tú. está padre, la verdad también era un tema que sí me gusta, sí me agrada, de hecho es uno de mis personajes preferidos, el Rock Lee de Naruto, donde Rock Lee pues presenta representa su poder, que es su perseverancia, y de ahí viene el tema que vamos a hablar, que es el trabajo duro vence el Es el intelecto. Yo intelecto. estoy 100% convencido en eso. Creo Sí. que si abres tu mente y formas y buscas una manera de cómo hacer las cosas, pues vas a llegar a que se den. Obviamente, como lo platicábamos en podcasts anteriores, pues también hay varias cosas que influyen constantemente. ¿Y tú, Tremendo, qué piensas? ¿Qué es lo que te llamó más de este tema? ¿Por qué lo decidiste poner de inmediata mismo? De inmediato mismo. Se escucha raro ese pedo. No, pues, ¿qué te digo, Ramón? De la Para que deje línea. la pinche cámara. No, ya ahí quedó, ahí quedó. Ya no se ve tanto lo, las Las rayas, güey. líneas. Mira, ahí estoy volteando para el monitor y ahí estoy volteando para la cámara. Perfil. Perfil condoriano, güey. Mira, tengo un perfil condoriano, no mames. ¿Quién es Condoriano? No, no sé a qué te refieres. Condorito, güey, de las historietas del periódico. Mira, hasta tengo 3 pelos de barba. No sé quién es, güey. ¿Es el de Snoopy? Condorito, así se llama Condorito, güey. Tu papá debe conocerlo, güey. Bueno, todas las personas mayores de 20 años que leyeron los periódicos, las tiras cómicas, ahí venía el Condorito. No, Mi en un vato periódico es no. súper popular el Condorito, hasta tiene película y todo el pedo, güey. No, no, No. no, no, no. No, pues ahí guáchalo si puedes en internet en algún momento. Pero, bueno, mira, lo del tema de el trabajo duro vence el intelecto es parte de... Yo creo que lo hemos escuchado muchas veces, güey, sobre todo en alguna competencia física que hayamos tenido en la escuela. Ya ves que de repente hacen los concursos o las kermeses y ese pedo. Bueno, ya no sé si se llaman así, güey, o si lo siguen haciendo, pero pues hacen ese tipo de actividades de repente en donde hay eventos deportivos en las escuelas y pues ahí tiene que ir toda la banda y se están viendo como unas mini olimpiadas tratando pues de simular estos deportes olímpicos, ¿no?, que se manejan actualmente. Y parte de ello, vaya, va más relacionado eso con lo del Rock Lee, porque pues al final de cuentas estás hablando de que es cuestiones de ninjas y la madre, en donde pues ellos tienen habilidades físicas o capacidades físicas para poder realizar alguna de las funciones dentro de este sistema de los ninjas y de los jutsus y todo ese rollo, en donde hay personas que son privilegiadas, que por naturaleza pues nacen o adquieren un talento o una habilidad singular en especial que nadie más puede tener y que se desarrolla bien, pero no necesariamente por tener esa habilidad especial y que sepan desenvolverla o utilizarla de manera natural, significa que alguien que no cuenta con esa habilidad no pueda superarlos. Entonces, en estas líneas de combate, generalmente pues el Lee, creo que ¿contra quién se la rifa? Se la Contra rifa. varios, contra Neji, contra Gaara, que de hecho estaba muy padre y me gustaba mucho cómo llevaban toda la historia a través de Naruto, pero ya cuando llega Shippuden como que ya lo cortan o lo avientan para un lado y dicen, ya no, ya nada más vamos a poner la parejita de no, y Sasuke, Sasuke. Y nada más, que me cayó gordo Naruto en todo Shippuden. Está bien, pues no tiene que caerte bien, es un adolescente.
Pues sí, viéndolo desde ese punto de vista. Y retomando lo que ahorita comentabas, una de las personas que yo más me voló la cabeza cuando escuché su historia o lo que todas sus ideas detrás de él es Michael Faraday, que para mí él fue, él aplica, aplica totalmente en esta frase de el trabajo duro vence el intelecto, porque el chavo, a pesar de venir de una familia pobre, de venir con 8 hermanos y su papá con un salario muy reducido y no tener educación privilegiada, podríamos decirlo, para estar en la facultad o algo, o tener muchos recursos para poder emplear todo esto, fue uno de los mayores inventores y muchas de las cosas que todavía tenemos en la actualidad son gracias a él, porque él se puso a trabajar, a conocer, y a pesar de que él se presentaban muchas adversidades en el mundo, todavía son cosas que tenemos en la actualidad. Gracias a él tenemos la lavadora, gracias a él tenemos las computadoras, gracias a él tenemos todos estos inventos que usamos hoy por día. Y muchas de sus ideas no tienen un fundamento matemático por esa carencia que tenía de recursos, pero llegó a poner la piedra para poder ya ahora sí hacer un fundamento más teórico. Fue que 60 años antes ya había puesto sobre el campo electromagnético para las leyes de Maxwell, donde él ya llegó poniéndolo de una manera ya más estricta y donde también se adelantó 200 años a las teorías de la relatividad, donde ya hablaba sobre por qué existe la gravedad, qué es lo que jala los cuerpos y todo este tipo de teorías o ideas, perdón, ya las hablaba él, ya las tenía en su conocimiento, ya había buscado la forma de cómo implementarlas y a pesar, reitero, de toda esta situación de que la sociedad y el mundo no lo querían, que eso es algo que me causó también me agradó mucho que el chavo empezó trabajando con un químico donde él era uno de los mayores químicos de la actualidad, en esa época se llama Davi, y él estuvo trabajando limpiando pisos, todos los tubos de ensayo y demás, y su esposa no desaprovechaba para poder humillar a las raíces de Michael Faraday, donde le decía que pues de más y de muchas cosas, pues que no merecía estar ahí y demás. Pero a este chavo no le importaba ese tipo de comentarios porque él estaba realizando su sueño, él estaba trabajando de científico, estaba inventando y buscando todo este nuevo de soluciones, que cuando ya empezó, cuando creó el primer motor eléctrico, y su mentor o la persona que le había estado enseñando se puso contra él. Nadie sabe por qué, no conocemos la certeza de si fue por celos o porque le caía mal o porque no sabemos, pero fue uno de los que mayor empezó a decir, no, este chavo no es bueno, pero Voltaire y otros tipos de científicos empezaron a apoyarlo y ver que sus inventos realmente tenían un fundamento teórico y que a pesar de no tener una educación formal como la tenían los demás, él pudo llegar a crear y conocer los motores eléctricos y también se puso a pensar de la otro lado, ok, si la electricidad la puedo hacer que genere una acción mecánica, ¿qué pasa si lo hago al revés? Si hago que una acción mecánica genere electricidad, y es por eso que tenemos las computadoras que ahora prenden porque prendemos un switch y esa acción mecánica genera electricidad. Gracias a él tenemos estos grandes inventos y por eso me encanta una de las frases y ataco mucho a la escuela por qué muchas veces creo que en vez de fomentar el aprendizaje o que te emocione el estar comentando este tipo de historias, muchas veces pragmatiza el conocimiento y nada más lo deja ahí para que puedas aprobar un examen y demás. Y hay una plática que me gusta mucho de Carl Sagan, donde empieza a comentar de que los niños tienen esa curiosidad innata y desde muy pequeños te hacen preguntas muy complicadas que a veces no tenemos esa respuesta. Oye, ¿por qué tenemos dedos? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué la taza es de color rojo? ¿Por qué
de cuánto es el cumpleaños de la Tierra, cuándo es el cumpleaños del Sol, o sea, son cosas de que, pues, no sé, y muchas veces, en vez de estar fomentando esa misma creatividad o invención, los apagamos diciendo, no, pues, no, esto no preguntes, quién sabe, y topamos su conocimiento, cuando creo que al contrario debemos de fomentar ese tipo de preguntas y cuestiones y decir que no todo está resuelto, no todo está resuelto y hay muchas cosas que todavía no sabemos el por qué, pero para eso estamos, para que empecemos a criticar, a comentar y a realmente buscar y a través del trabajo duro, a través del esfuerzo, es como podemos llegar a ese resultado. ¿Cómo es tremendo? ¿Qué te parece la historia de este chavo? La verdad te digo, a mí me cautivó mucho y me gustó mucho cómo este chavo logró superar todas estas adversidades a pesar de no tener este tipo de ¿cómo decirlo? De privilegios. Sí, pues vaya, está interesante. Yo la verdad ya tiene mucho que no reviso la historia. Pero, pues vaya, es tal cual como lo comentas, tal vez pudo haber hecho más, pero aunque tenía el talento, pues no tenía a lo mejor el recurso para desarrollarlo de una mejor manera y tener un aprovechamiento muchísimo mayor. Sin embargo, vaya, tenía él era una persona. El vecino. Ay, mira, ya te muteé, chavo, para que no te escuches. Ahorita que se ponga, que se quite, lo volvemos a poner. Pero ese es esa cuestión, vaya, a final de cuentas tienes el talento, pero te falta práctica, desarrollo. O sea, él logró muchas cosas porque, pues, digo, independientemente de si estudió o no, pues estuvo rodeado de personas que vieron ese potencial o ese talento en él, y cada una pues fue agregando un poquito ahí de su semilla, ¿no? Para que él desarrollara ese talento que naturalmente tenía. Pero parte de ahí de lo que comentas es un poquito de que a las personas talentosas, a las personas que ya tienen como que cierto estatus o cierta habilidad, les incomoda cuando una persona con talento ingresa a las filas y lo que buscan es mermarlo. Entonces siempre o dejarlo mal ubicado o no darle la información completa, como mencionabas ahorita tú con los niños. No es tanto de que como padres o maestros, no sé, las personas a quienes pregunten, a quien los niños hagan la pregunta directamente, no es que digas que no tienes tú el acceso a la información para darle respuesta, sino simplemente que como tú no quieres perder tu tiempo enseñándole a alguien más, es justamente eso, ¿no? O sea, como tú actualmente ya no te haces esas preguntas, como para ti actualmente eso ya es como que, sí, pues es algo básico, que no lo sepas, güey. Pues es como que no, bueno, no me estés molestando, no busques ser mejor que yo. Generalmente, pues esas son las cuestiones cuando detectas o se encuentra una persona con talento, y pues lo más parecido es cuando los niños te preguntan, ¿no? Entonces, la idea aquí es, o más bien la forma en la que te lo entendía es, aquí Faraday era un chico con talento que no tuvo los recursos a lo mejor necesarios para desenvolverlo como mejor hubiese sido, pero hay personas que no tienen el talento totalmente sobre, no sé, invenciones o cosas así, pero de tanto estar ahí, de tanto estar buscando, aprender, practicar, al final terminan desarrollando cierta habilidad o cierto conocimiento, digo, ya sea para inventar alguna cosa, para desarrollar algún trabajo, un oficio. Porque generalmente, pues ahorita lo vemos con los oficios o con los deportes. Con los talentos igual en cuestiones
matemáticas, física, química, todo eso lo de ciencias básicas que se utiliza generalmente para el desarrollo de tecnología, pues ahí sí ya tendríamos que ser más puntuales, ¿no? Pero yo creo que los ejemplos más comunes ahí, Ramón, sería... eh, no sé, güey, por ejemplo, es que lo único que se me ocurre es Usain Bolt, güey. Está bien. Porque el vato es... O, o sea, de tanto entrenar, oye, tiene el talento por su cuerpo, por sus extremidades, por su musculatura, para ser una persona o la persona más veloz en las pruebas de 100 y 200 metros. Pero si no hubiese trabajado o no hubiese, sí, si no hubiese trabajado para aprovechar sus capacidades físicas, nunca hubiera logrado los récords mundiales que logró en esas pruebas, ¿va? Entonces, una cosa es que tengas el talento y otra cosa es que aproveches ese talento para poder obtener mejores resultados. Y por la otra, hay personas, por ejemplo, hay corredores chaparritos, güey, que creo que no miden más de 1.60, 1.70 y son muy, muy rápidos, muy veloces. Pero ahí podríamos hacer a lo mejor la comparación en decir, bueno, Usain, al ser una persona alta, piernas largas, este, con la musculatura adecuada, pues es la persona con talento para desarrollarse en las pruebas de 100 y 200 metros. Pero una persona chaparrita, que tiene una zancada corta, no tiene a lo mejor el recurso o el talento para desenvolverse, pero con la práctica y los entrenamientos se hace más veloz, a lo mejor tiene más músculo, tiene más flexibilidad, hace las zancadas a lo mejor un poco más cortas, pero con mayor velocidad de lo que lo puede hacer a lo mejor una persona con una zancada más larga. Entonces, todo eso o esas condiciones es ahí. ¿Tienes el talento? La cuestión es, ¿sabes aprovechar el talento que tienes para desenvolverte? ¿O no tienes, sabes que no tienes el talento, pero tienes la capacidad para saber que tienes esa deficiencia y cuáles son los caminos o los recursos que vas a necesitar atraer hacia ti para poder lograr eh, tu objetivo, ¿no? Yo lo veo de esa manera, güey. Porque pues te No, digo, no sé sí, mucho de historia. no, pero estás en lo correcto. Casi siempre lo aplicamos en los deportes, pero a mí me gusta verlo de la manera intelectual. Pero te aplica también en ese lado. También, por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de Michael Jordan. Michael Jordan también cuando estaba en la primaria le decían que no servía para el básquetbol, nunca iba a llegar a hacer nada. Igual que León Messi. León Messi era una de las personas que decían, no, y ese chavo que, no, pues, aviéntalo para allá, es muy chaparro, ni siquiera va a poder jugar en las grandes ligas. Y míralo ahorita, es de los mejores jugadores, mejor pagado y aparte, pues sabe jugar fútbol. Tiene esa destreza que pues la práctica le ha dado y lo podemos ver que el tiempo que le dediques a la actividad es lo más importante. No es el que nazcas con un talento. Sí puedes nacer con esa cualidad, pero el tiempo que le dediques a esa actividad es lo que te va a hacer experto en esa situación. Hay un neurocientífico que me gusta, que me gustó de una conferencia que da ahí en YouTube, donde el chavo comenta sobre esto, que todos los humanos tenemos esa misma capacidad, desde el más pequeño hasta el más chiquito. El problema es que no somos perseverantes, no queremos el mismo resultado que empleándolo cuando éramos niños. Y pone un ejemplo, oye, cuando le das un instrumento a un niño que quiere aprender a tocar, digamos, guitarra, le das la guitarra y el chavo está ahí, bueno, el niño está ahí de que desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche intentando tocar, oye, vente a comer, ahorita mami, oye, vente a comer, no, ahorita, y le dedica las 10, 12 horas diarias a ese instrumento. El adulto de 40 años o de 20 años quiere aprender el mismo instrumento, toca durante una hora y no, ya quiere tener los mismos resultados que el niño.
Ese es el problema, que queremos el mismo resultado empleando mucho menos cantidad de tiempo. Es más, ni siquiera una hora, me fui demasiado. Hay veces que los adultos de que hacemos 20, 30 lagartijas y no, ya me quiero poner acá súper grandote. Y espérate, o sea, así no son las cosas. Ese es el problema. Y por eso en los pilotos de avión los miden de acuerdo al tiempo que están en el aire, no al tiempo que que llevan piloteando. Me explico. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo 100 horas en el aire y este chavo también tiene 100 horas. Oye, pero yo tengo 20 años en el vuelo. Yo tengo ya desde hace 20 años. Yo ya me gradué de piloto. Y este vato se graduó hace el año pasado. Ante la aviación son iguales, a pesar de que uno lleva 20 años y el otro se graduó el año pasado. ¿Por qué? Porque han pasado el mismo tiempo en el aire. Y me atrevo a decir que este chavo lo tiene mucho más. El chavo que se graduó el año pasado es mucho más experto. ¿Por qué? Porque lo tiene fresco, lo ha estado implementando y una y otra vez ha estado haciendo esta actividad, que eso es lo que nos da esa expertise. Pero para llegar a esa finura, pues sí se requiere un sacrificio enorme. Lo podemos ver con te fuiste ahí al ejemplo que excelente donde Usain Bolt entrena durante 3 a 5 horas para poder nada más llegar a ese momento y estar en 5 y nada más 10 segundos y ya terminó todo su esfuerzo, toda su dedicación, donde él decía, oye, yo me esfuerzo durante 3, 4 años entrenando de 3 a 5 horas dependiendo de la rutina y para ver el resultado en 10 segundos y tú quieres ver resultados de nada más en un mes, 2 meses, no, o sea, ¿qué estamos hablando? Es por eso que la persistencia es lo más importante, es lo más importante, y Rock Lee lo deja bien claro, donde él era una persona que no tenía ni siquiera ninjutsu ni genjutsu, y el taijutsu lo estaba hasta mero abajo, no era ni siquiera alguien que dijera, este es bueno por esto, pero le dedicó 100% de su actividad y todo su esfuerzo y su tiempo lo dedicó ahí para poder llegar a superarse y ser mejor. Que eso de ser mejor, me gusta aclarar lo que es para ser mejor persona, para ti mismo, o sea, no es para estar con el ego alto, exactamente, que creo que ahí es donde ya se perpetúa la finalidad de lo que estás consiguiendo. Pero ¿cómo ves, tremendo? Sí, de lo que comentas ahora, la otra es, por ejemplo, hay algo muy interesante, Ramón, de los niños, de lo del Kumon, güey. ¿Tú te acuerdas del Kumon? Creo que todavía existe. ¿De matemáticas no es? Simón, es para enseñar matemáticas a los niños. Pero ahí va, o sea, específicamente de cuestiones matemáticas, de agilidad mental para resolver ecuaciones y demás. Entonces, por ejemplo, un niño que no sé, vamos a suponer que entra a primero de primaria y ya están viendo sumas y todo el pedo. Y, por ejemplo, si uno de los niños a lo mejor tiene un mal desempeño comparado con otro que tiene un desempeño pues bueno o aceptable dentro de los promedios que manejan ahí en el primer grado de primaria. Por ejemplo, si al niño malo lo metes a lo del Kumon, no tiene la misma habilidad o agilidad mental para las matemáticas como el niño que se considera que está dentro de lo aceptable un poquito más. Pero al segundo año resulta que el niño que era malo en primero ahora es el mejor en segundo, y el que era bueno pues se quedó igual, no hubo ningún cambio. La diferencia ahí está en que aunque haya salido con el talento, si no practicas y fuerzas, o si no ejecutas ese talento para desarrollarlo, pues realmente alguien que a lo mejor no tiene el talento tal cual para la comprensión sobre funciones matemáticas, pues con la práctica, con toda esa práctica de estarlo moviendo y pasando de un punto a otro, o analizarlo de diferentes maneras para comprenderlo mejor, pues te lleva a final de cuentas a obtener mejores resultados, ¿no? Independientemente de si tienes talento o no. Y lo que tú comentabas de cuestiones naturales, por ejemplo, ¿a quién no se le ha ocurrido escribir un libro, güey? Yo tengo 2 a la media.
Fíjate que ya me ganaste el tiro, yo no he intentado ninguno, vato. O sea, cuando te lo propuse, era para empezar a hacerlo, pero nunca he intentado. No, hombre, yo tengo ahí varios. Bueno, pues tengo Qué uno que chingón, publiqué en éxito. Instagram. Bueno, es que mi Instagram lo tengo privado. A ver si abro una cuenta nada más para No publicar la tengo historia. Instagram, güey, así que Tú no, pero la gente que nos sigue. La historia se llama Efiro. Ya, después hago un Instagram para publicar únicamente la historia. ¿puedes Todo contarnos sobre lo eso? publico en Twitter. No, pues te das cuenta que a mí siempre me ha gustado escribir, güey. Siempre me ha gustado la redacción, siempre todo. Yo me consideraba una persona que tenía talento para redactar, pero últimamente escribo con mucha mala ortografía y no me sé las reglas gramaticales del español como debiera aprendérmelas, ¿va? Y es parte, o sea, podríamos decir que, por ejemplo, yo me consideraba talentoso para eso, porque pues antes escribía muchas cosas, independientemente si se lo entregaba a alguien o no, siempre me gustaba escribir algo, güey, lo que estuviera pensando. Nunca hice un diario, porque los diarios me parecen aburridos, pero siempre escribía algo, siempre estaba escribiendo algo. Era mejor redactando y expresando cosas escritas que con esta agilidad verbal, pero pues fui aprendiendo, ¿no? La agilidad verbal con los ejercicios escritos. Pero, o sea, ya ahorita de cuenta que ya ahorita yo ya no me siento igual o con la misma capacidad de poder redactar algo como lo hacía antes, con la misma facilidad que lo hacía antes, pero porque dejé de hacerlo durante muchísimo tiempo. Entonces, aunque yo me considero una persona talentosa en redacción, eh, resulta que si me comparo ahorita con lo que era antes, pues no le llego. Y va mucho de eso, o sea, al final de Quítate cuentas. basura, te dice, sí, tú del Aarón Ándale. de antes. Sí, no lo dudes. Pero, pues es parte de lo que comentas, ¿no? De al final estar puliendo tus habilidades, pues es lo que te va a llegar a que se hace el mejor. Por ahí es de donde supongo yo que nace el dicho de, ¿cómo se el tiempo hace el maestro? Ah, sí. Sí, Porque, sí, sí. pues, sí, o sea, cualquier oficio, o sea, ponte un oficio tú, el que tú quieras, un oficio. Hazlo así al chilambalam, como se dice coloquialmente, y a lo mejor a una persona de 10 le sale mejor que los demás, güey, casi parecido al trabajo de un maestro. Pero ya lo ves a detalle y demás cosas y te das cuenta que un maestro tiene un mejor cuidado, tiene mejores acabados en la realización de una actividad o lo hace más rápido, más sencillo, con menos recursos, menos tiempo. Y con una mejor calidad que a mejor esa persona que en su primera vez lo hizo de la manera correcta. Entonces, ir practicando y practicando y practicando, con el tiempo te va dando la maestría en la actividad que estés haciendo. Generalmente en los oficios es donde se aprecia un poco más. Ya lo decías tú con Faraday o los inventores, tú vas inventando, tienes talento para aprovechar recursos y solucionar problemas con herramientas, pues al final de cuentas son herramientas las que están generando. De tanto estar buscando la solución a problemas que tú tienes, obviamente vas a generar una herramienta que no existe y ya desde ese punto ya te empiezas a considerar como un inventor. Hoy en día es un poco difícil que un invento sea totalmente revolucionario porque pues por todos lados están saliendo ideas o por todos lados están bombardeando con ideas o con prototipos o demás. Entonces es como, al menos esa cuestión sería como el de cuando te dicen que quieres ser emprendedor y ese pedo, que ya últimamente la palabra emprendedor está pasando de moda y ahora los comerciales dicen, yo no soy un emprendedor, yo soy un empresario. No, ¿sí lo has visto, güey? ¿No has visto el comercial? No. Hay un comercial, güey. Bueno, a mí me sale en YouTube porque pues veo más contenido en internet en YouTube que en otras plataformas. Y hay uno que dice el de Pedro y José, güey, que era el que utilizaban aquí
ya soy un emprendedor y doy trabajo en mi comunidad y todo ese rollo. Y ahora yo ya no soy un emprendedor. Necesito que me consideren ahora como un empresario, porque eso es lo que somos, empresarios. Y es como que, pues, es las palabras, a final de cuentas, las palabras que utilizas para comunicar, ¿no? Supongo que la palabra empresario es más fuerte que decir que eres emprendedor. Tal vez la palabra emprendedor te denota como una persona sin capacidad de análisis financiero, tal cual como fuese un empresario. Tal vez por eso cambiaron la palabra. ¿Quién Pero, sabe? pues va. Ya se me olvidó que te estaba diciendo, güey, ya por salirme con el pinche comercial. No sé, la verdad no sé qué No, pues Pero no me bueno, estabas escuchando. no, sí, sí, sí pues te estoy escuchando aquí, pero fíjate, es que estaba pensando en otra cosa ahorita que estabas comentando de que cómo nosotros mismos nos afecta, bueno, no nos damos por vencidos y le damos para adelante. Y yo en ese momento me acordé de Guy Sensei cuando está comentando a Rock Lee de que ellos son muy parecidos, que porque también igual él estaba en la misma situación, no tenía ningún poder especial nada más del taijutsu y cómo pues a través del esfuerzo ya consiguió lo que consiguió. Y lo que creo que también es muy importante, a pesar de que como Rock Lee, él siempre se empujaba a estar haciéndolo de que no, si no hago 1000 patadas voy a hacer 1000 lagartijas, y luego, si no hago 1000 lagartijas voy a hacer 1000 abdominales, y luego, si no hago 1000 abdominales voy a hacer 1000 puñetazos, y así se va empujando, pero a pesar de que él se estaba automotivando, también le sirvió mucho la ayuda de Guy Sensei, donde un maestro, alguien que ya pasó por ese camino, te está guiando. Y creo que sí es muy importante también, si quieres volverte experto en esa área, en ese camino, sí es muy importante que, como tú lo mencionabas, vayas por donde ya te dijeron que está bien y empieces ahora sí a seguir ese modelo y empieces a mejorar y seguir ese mismo camino. El maestro creo que es una clave, Pues una fíjate. clave perfecta Sí, sí. porque él ya tiene ese conocimiento y ya pasó por ese camino y ya sabe qué complicaciones vas a tener y todo ese conocimiento de 20, 30 o los años que tenga, lo sintetiza y te lo pone en bandeja de plata. Ujú. Le mando un saludo al Sifu, así es como yo lo identificaba a él cuando él me mostraba todo este tipo de ideas y conceptos, en el cual también así yo lo veía y así se lo expliqué que él era para mí, donde todo su conocimiento lo sintetizaba y nos lo ponía en bandeja de plata porque decía, oye, hazlo de esta manera, pero de igual manera dejaba el análisis crítico para decir, mira, pero tenemos estos 4, 5, 6 opciones. Tú elígelo y la que mejor se adapte a ti, hazlo. Ya, ok, porque también como cada cuerpo es diferente, volvemos a lo mismo con lo que tú dijiste de Usain Bolt. Usain Bolt puede ser muy bueno para poder correr en segundos, pero ponlo a correr un maratón de 50 o un Ironman, pues no te lo va a poder terminar el chavo, o tal vez sí, pero muy, sí, tu Todo entrenamiento es saltaría. diferente, exactamente, y su cuerpo también no está acostumbrado a ese tipo de entrenamiento, está totalmente diferente. ¿Es el mejor del mundo? Sí, pero es el mejor del mundo en esa En actividad. esas pruebas, sí. Sácalo en ese lado, ponlo con tiburones a ese león, pues Sí, no, no va a no. ser. O sea, es Fíjate, a lo que voy, aparte, depende del aparte de lo que Perdón. comentabas ahorita tú de que la importancia de los maestros para el desarrollo del talento es. ¿Te acuerdas que en uno de los podcasts te comentaba que yo le había dicho a una compañera de la facultad que aprendíamos más si hacíamos las cosas bien desde la primera vez que si nos equivocábamos mucho? Y parte de mi razonamiento de esa parte, y creo que también en el otro video lo ponía igual, que yo seguía pensando de un poco de esa manera, es que, o sea, ya tenemos tanta información de Ujú. todo lo que se ha hecho como para decir, ah, sí, bueno, no hay pedo, equivócate haciendo una silla, no pasa nada, así vas aprendiendo. No, no mames, o sea,
ya hay información, ya tenemos... ¡Idiota! Ándale. Pero, por ejemplo, vas a la escuela, te están enseñando, o sea, sí, hay un proceso de aprendizaje, pero no quieras justificar el hecho de que te equivoques por falta de... ¿Cómo se llama? Por falta de información, porque la información la tienes, o sea, el hecho de que no... A lo mejor existe algún problema si no logras comprenderla o entenderla. En eso sí estoy de acuerdo. Pero no creo que sea el caso en la mayor parte de las personas. Supongo que casi el 99% de las personas es capaz de entender y comprender la información que se tiene o que se le está transmitiendo por medio de un maestro, como para justificarse diciendo, no, pues es que equivocándome es como aprendo. O sea, equivócate aprendiendo cuando estés haciendo algo que nadie más ha hecho, pero no con cuestiones en estas como en la escuela de resolver un problema matemático, no mames, o sea, ahí sí es... ya tienes, como tú dices, o sea, ya tienes diferentes formas para llegar al resultado, porque a huevo quieres buscar otra que no te lo va a llevar y que lo único que te va a hacer es estar perdiendo tiempo, porque a lo mejor en ese momento, o sea, realmente nadie está buscando ni necesita una manera diferente de hacerlo, porque ya hay varias maneras o hay una sola manera que se ha comprobado que te da el resultado con el menor uso de recursos, ¿verdad? Entonces, aprendes más haciendo las cosas bien en la primera, porque ya hay mucha información disponible para resolver los problemas que necesitas resolver en determinadas situaciones. Al menos... Ahí te lo voy a debatir. Si eres alguien pero mira, sí estoy de acuerdo contigo. Creo que es más por el sesgo egocéntrico que te había platicado anteriormente, de Sí, sí, que sí. nos creemos y tomamos la decisión sin antes validar todos Sí, los estoy de datos. acuerdo. Pero el también hacer esta investigación por tu cuenta creo que te puede ayudar mucho. Así es como ganó el premio Nobel Richard Feynman, donde él estudiaba los libros y decía, ay, qué aburrido era la escuela. Pues, o sea, lo que me dicen los maestros ya me lo sé y lo que me están poniendo a hacer pues es aburrido. Mejor leo los libros por mí solo y ya después creo unas nuevas formas de cómo resolver los problemas, y un problema de 2 o 3 días lo sintetizó en 3 o 4 horas con sus diagramas de Feynman, de cómo predecir la posición de una partícula. Ah, pero Pero ¿estás de son casos, acuerdo? sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, son casos muy, 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 muy aislados y donde él tiene toda su niñez empleada en estudiando libros y conociendo diferentes autores de cómo resolver los problemas, pero sí, en la gráfica de control son los puntos atípicos, o sea, no, es muy, muy raro. En ese tipo de casos, como me comentas, ya eres experto en la materia Sí, sí. y a partir de ahí, o sea, tú sabes que generalmente en cuestiones matemáticas es cómo hacerlo más sencillo, ¿no? Así lo entiendo yo, güey. En Sí, cuestiones, sí, sí, sí. en las matemáticas es cómo hacerlo más sencillo. O cómo demostrar algo con cierta ecuación. O cómo demostrar algo, cómo hacerlo que sea ley. Creo que pues Ujú, más o sí, menos sí, sí. vaya ahí. Entonces, te haces maestro no sé, güey, en álgebra o geometría lineal o en, no sé, güey, cosas de números ahí, de matemáticas que pues no soy muy habilidoso en ese rollo. Pero llegas al punto en donde, bueno, ya conozco todo, ya sé cómo hacerse todo, ya sé cómo solucionar todo. Pero está este problema de cómo demostrar que realmente los famosos problemas matemáticos del siglo, del milenio, que a veces los llegan a resolver algunas personas en específico, esas personas son maestras, expertas en Sí, cierto tema matemático, y a partir de que ya son expertas ahí, ahora sí buscan la solución para algo que o no existe o para hacerlo todavía más sencillo. Entonces, a exacto. partir de ahí sí está bien eh, y, Equivocarte. y equivocarte, porque al final de cuentas estás tratando de lograr algo que nadie más ha logrado o se ha descubierto o redescubierto, pero con cuestiones simples como que, güey, cambia una llanta o trapea bien o barre bien o haz un mueble, güey. O nada, no Sí, mames, o sí. sea, ya hay cosas, ya hay caminos o estructuras que te van a llevar a hacerlo como para que te equivoques desde la primera vez.
Lo que sí es la habilidad. La habilidad sí te va a hacer que lo vayas haciendo mejor y que vayas mejorando, pero no quiere decir que al hacer un marco de una fotografía, por así decirlo, güey, si la primera vez, pues, en lugar de hacer el marco rectangular, las medidas que son, te sale un triángulo o algo. Cuadrado. Sí, güey, pues Sí, nada, no, cuadrado. o sea, no inventes, va. No hay manera o no habría por qué tener excusa de que te equivoques porque tienes la información de cómo realizarlo de la manera correcta. Ahora, que te quede a detalle como el de un maestro, ahí sí está bien. No te va a quedar como el de un maestro porque no tienes la habilidad del maestro para ir realizando la actividad. Pero Exacto. el resultado es un resultado que es útil. Entonces, ese resultado útil no es un error. Entonces, no es el estar justificando de que no, pues es que como no sé cómo hacerlo, como no tengo el talento, me voy a ir equivocando hasta lograrlo. No, lo vas a ir perfeccionando, pero desde la primera vez tu resultado tiene que ser un resultado útil. Porque ya tienes todas las herramientas para poder hacer lo que no quieras usarlas, pues ya es cuestión tuya, ¿no? Es Es que, como las respuestas de los niños, güey. O sea, si un niño te pregunta algo, eh, no sé, güey, de que ¿por qué hace caca un niño, güey? Es que, ¿por qué me cagué? Pues tú no quieres explicarle, porque a lo mejor o te das con la explicación, o porque no tienes el conocimiento para explicarlo, pero tenemos internet, güey, o sea, investigale un poco, ve la manera de cómo explicarle al niño y explícale al niño. Seguramente en internet ya hay información de cómo explicarle a un niño que es caca, güey, o por qué hace caca, o por qué el sol se ve amarillo y le calan los ojos. O sea, para todas las preguntas que un niño te puede hacer, ya existen respuestas. El problema es que como tú no quieres acceder a esa información, no quieres pasarse esa información al niño, porque tú ya tienes un sesgo de que algo no es sí. bueno o malo, pues dices, no sé, y ahí lo dejas. Pero el niño va a seguir investigando. Fíjate que se llegan a cansar y eso es lo que yo comento que pasa cuando llegas a la secundaria o o a la prepa, donde si tienes estas preguntas te dicen, pinche ñoño, quítate de aquí, no, o sea, eso es, ¿para qué preguntas? O sea, por favor, la puerta es café porque es café, ya, cállate, o sea, hacen ese tipo de preguntas y el niño como que... Y es más, hasta los mismos maestros llegan a fomentar ese tipo de situación porque en la posición jerárquica donde están, pues ella es más que él o él es más que ella, lo que sea. Y al estar cuestionando, considera que está cuestionando su autoridad y hace este tipo de comentarios que pues no están fuera de lugar. Y me pasó otra vez, los sesgos aplican para todos y la semana pasada fuimos a comprar de comer y Karen me decía, oye, pues necesitas dar vuelta a la derecha porque aquí dice el GPS que más que es a la derecha. Y no, es para la izquierda. Y luego, es que te estoy diciendo que es para la derecha. Yo voy No, es para la manejando. izquierda. Y sí, yo me acuerdo que es para la izquierda, es para la izquierda. Y luego llegamos a ese momento y luego le digo, es a la izquierda, ¿verdad? Y luego, te dije que era a la derecha, vete a la derecha. Y ya, me fui a la derecha como ella dijo. Y dije, no, sí, tienes razón. Y luego, porque llega ese momento donde ese sesgo te ciega, o sea, te ciega completamente. Y así pasa. Y hay una historia que estaba comentando lo he platicado mucho Séneca, un filósofo de la antigua Grecia, donde también a ese tipo de gente también le pasaba, donde comenta pues lo que no te los actos que suceden no te afectan si no es tu interpretación de ellos. Y estaba en un barco el chavo y hay una historia que él mismo platica que pues no siempre ellos pueden aplicar su misma filosofía, en la cual estaba en el barco y le dio ansiedad y se lanzó, a pesar de que había piedras y muchas cosas que lo pudieron haber matado, pero era más seguro quedarse en el barco, pero no pensó, o sea, no pensó, él simplemente le dio miedo y se lanzó al río. Así aplica para todos, somos humanos y está en nosotros el equivocarnos y no podemos tenernos ese cuestionamiento en cada decisión. Tomamos millones de decisiones todos los días y son muy complicado para estarnos cuestionando todo eso. Por eso reitero y digo otra vez, no somos racionales, pero sí podemos detenernos a ese pensamiento, nada más que sí está muy complicado y es
forzar al cerebro a hacer algo que no está acostumbrado. Sí, sí, sí. Y bueno, la otra ahí, ya nada más para entrar a las conclusiones, Ramón, es con los, ahorita que hablas de los niños, es cómo detectar que hay talento. La única manera de detectar que hay talento es dejando que hagan. Sí. Entonces nada más con las precauciones necesarias, ¿verdad? Tampoco es como, ya te desatiendes de ellos y que hagan lo que quieran. No, es que es lo que tú decías, y creo que diste en el clavo, eso también está muy padre, donde mencionaste que pues hay que hacer las cosas bien si ya hay información, y donde pues sí, para empezar a innovar, empezar a comentar y empezar a hacer cosas diferentes, pues necesitas ser un maestro, y necesitas ya tener esas bases que no las obtienes de un día para otro. Y lo aplica muy bien y creo que hacen no he leído sobre el mangaka si se basó en Bruce Lee, pero Bruce Lee era utilizaba algo parecido, donde él ya tenía las bases del taijutsu, perdón, de varias artes marciales, de Wing Chun y demás, donde ya pudo entender y comprender y ahora sí empezó a conocer las otras artes marciales y crear el Jeet Kune Do, pero todo porque ya tenía una base sólida de unos maestros donde ya lo fueron puliendo y no fue creada de un año para otro, no fue creada tampoco de unos 5 años y tampoco no es de que se pasaba entrenando 5 o 6 horas, el chavo entrenaba de 8 a 12 horas, era muy obsesivo con el entrenamiento. Y volvemos a lo mismo, el tiempo que le dediques es lo que te hace experto. Y pero, ahí entra lo que tú mencionabas, o sea, y estoy totalmente de acuerdo. Cuando la gente dice, no, es que yo voy a buscar el camino, espérate, o sea, tenemos historia de, y tienes haciendo esta actividad, pues, segundos, así que o Ahorita, días. ahorita que lo pones, güey, me acordé. Supongo que hay muchos ingenieros en fábricas. Generalmente, supongo yo que en automotriz. Yo siempre he Escupiendo para trabajado, arriba. casi siempre he trabajado en automotriz, en donde hay cuenta que algo que ya está escrito en un procedimiento, en un método, porque pues así se trabaja, o más bien, la idea es que todo trabajo que se realice se documente para que se implemente después o se llegue a estandarizar. Existe en todas las fábricas, o debiese existir en todas las fábricas que al menos tienen una certificación en sistemas de gestión de calidad. Es un requisito que se tenga documentación de los procesos para estandarizarlos. Resulta que me ha tocado ver más recientemente que antes, pero que te saquen una solución a un problema y que te digan, innovamos. Y luego te pones a ver los procedimientos y en el procedimiento del año del caldo ya estaba esa solución, güey. Y es que tengo el talento de resolver problemas. No mames, güey. Tienes el talento de no revisar la información histórica sobre el problema que quieres resolver. Y como te salió o viste, porque pues es una... Generalmente vas a llegar a la misma respuesta que alguien más, porque es normal, por así decirlo. O sea, es un pensamiento normal que te va a llevar a esa solución. La idea estaría en que con ese histórico de información que ya traes y que se implemente y todo el rollo, a partir de ahí hagas una mejora, que pues esa mejora ya generalmente se trabaja con personas con proyectos de Six Sigma y todo ese pedo, de Lean Manufacturing, pero no creas que estás innovando por implementar algo que no sabías que se tenía que hacer, porque eso está equivocado, a final de cuentas estás equivocado, o sea, te estás sesgando, te estás limitando en la información y es como decir, estoy buscando o trazando un camino nuevo cuando el camino ya estaba trazado. O sea, ya lo único que tú hiciste fue ir quitando las hierbitas que había sobre el camino que alguien más hizo. O sea, no creas que estás innovando y que tienes y a lo mejor que tienes el talento, porque me puede pasar a mí, güey, por lo que te decía de escribir un libro. A lo mejor yo no tengo talento para redactar si ya me comparo con una persona que realmente tiene talento para eso, ¿eh? Pero es llevarnos por ahí, o sea, revisemos también la información que nos va a llevar a realizar ciertas operaciones y insisto en lo mismo, o sea,
que tu primer resultado sea un resultado productivo o que se pueda utilizar, no necesariamente al decir que se pueda utilizar significa que va a tener la calidad del resultado de una persona ya con la capacidad o el talento desarrollado o la actividad desarrollada para lograrlo, pero esa brecha se limita con el tiempo, pero no justifica que desde el primer punto hagas las cosas. Sí, 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 y tienes razón. Esa es una parte, no sé si es de Latinoamérica, pero ese problema se genera mucho, donde no leemos las instrucciones, no leemos los procedimientos y donde toda esta información pues no la tomamos en cuenta, nos da flojera y yo creo que por eso ha tenido mucho auge los videos ahora, porque no tienes que pensar, no tienes que leer, no tienes que hacer nada, simplemente pones el video y ya estoy aprendiendo. Pero sí, sí es muy común eso que comentas, donde tenemos, hasta creamos la palabra mexicanada de que, ya no cierra la puerta, déjame le pongo un pedazo de cable. Y luego de repente al mes se vuelve a caer el cable, déjame le pongo un pedazo de cartón. Y luego de que, bueno, ya no jala el cartón, ya no tienes, pedazo de plástico. Y donde dices, y no, no, güey, o sea, simplemente no estás siguiendo el procedimiento de cerrar la puerta, y eso lo aplicamos en todos lados, lo aplicamos y queremos resolverlo con lo que nosotros conocemos. Y no checamos toda la base histórica que ya nos dice cómo hacerlo, cómo solucionarlo o hacerlo de raíz por este sesgo egocéntrico de que, ¿cómo me van a decir a mí que tengo que hacer? O sea, pero bueno. ¿Cómo me vienes a enseñar? Exactamente, esa es la frase más común. Y o sea, ¿tú qué vas a decir a mí? Yo tengo 20 años haciendo Pero bueno, mi conclusión es, pues, definan su objetivo y trabajen sobre ello. Lo que quieran hacer lo pueden realizar, nada más defínanselo bien y trabajenlo todos los días. Todos los días y no nada más un minuto. Mucho, si quieren ver progreso, háganlo entre más tiempo mejor. Tomen la referencia del chavo del piloto de avión. O sea, así es como lo miden y así es como tú también puedes ser el artista, el físico, el corredor, el nadador, el estudiador, lo que quieras hacer, nada más hazlo de esa manera. Exacto. Ánimo, banda, ánimo. Estamos cotorreando. ¿Listo? Sobres. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Sí, es cierto. Ahora me faltó. Siempre se nos olvida. Ánimo, banda, ánimo. Estamos cotorreando.